Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. E instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago el de Zebedeo y Juan el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primero quiero decir una palabra sobre el santo que la Iglesia nos propone hoy en la celebración, San Francisco de Sales. Es el autor de la introducción a la vida devota que marcó una época en el concepto del camino hacia la santidad, dejando claro que cada uno tiene su camino, que no hay un camino mejor. No es mejor el camino de la consagración, no es mejor el camino del sacerdocio o no es mejor el camino del laico. Cada uno tiene su camino y ese es el camino mejor para él. Si tu corazón no está en paz, si no te sientes lleno, cuando estás casado o con hijos, o cuando, mejor aún, estás planteándotelo, entonces sé que ese no es tu camino. Habrá veces en que ya no hay marcha atrás, por ejemplo, el casado con hijos, pero hay que preverlo, pensarlo bien antes de, porque solo hay un camino para cada uno de nosotros. Ese camino, ese rayo de sol que nos conduce al sol, que es Dios. Ese rayo de luz, si no lo recorremos justamente por donde tenemos que recorrerlo, nos estamos extraviando de camino y no vamos a tener nunca el alma llena, la paz que necesitamos tener para vivir felices. Dice San Francisco de Sales, no se le puede pedir a un obispo que rece lo mismo que un capuchino o que viva lo mismo que él con su pobreza y su austeridad. Y no se le puede pedir a un obrero que tenga el mismo ritmo de oración que una monja de clausura. Cada uno tiene su camino. Escucha la voz de Dios en tu interior. Escúchala, no la tengas miedo, porque lo que Dios te dice o te pide es por tu bien. No te está pidiendo sacrificios pensando en el prójimo. Si te está pidiendo sacrificios, aunque beneficien al prójimo esos sacrificios, está pensando en primer lugar en ti. Nosotros no somos instrumentos. Nosotros somos, para el Dios que nos ama, fines en nosotros mismos y a la vez instrumentos para hacer el bien a otros. Con paz, busca tu camino y entra en tu interior, porque allí está ya escrito ese camino. Una palabra sobre este Evangelio. Solamente hay que darse cuenta de las primeras líneas. Jesús subió al monte, llamó a los que quiso, a los que él quiso. No hay un derecho al sacerdocio, no existe el derecho al sacerdocio, ni para los hombres ni para las mujeres. Porque no es que dice, el derecho al sacerdocio no existe para las mujeres, pero sí para los hombres. No hay para ninguno un derecho al sacerdocio. El Señor llama a los que Él quiere. Estos a los que Él llama son los mejores. Cuando enumera el evangelista Marcos a los 12 apóstoles, que además
fueron elegidos de entre muchos otros discípulos, o sea, no eran los únicos hombres que había en el seguimiento de Cristo, el evangelista está contando defectos de ellos, defectos pasados o presentes, o futuros, porque está escribiéndolo después de que hayan ocurrido determinadas cosas. Por ejemplo, está diciendo que Santiago y Juan, y no hay que olvidarlo, son junto con San Pedro los 3 discípulos preferidos de Jesús. Santiago y Juan eran los hijos del trueno. ¿Qué carácter debían de tener los 2 hermanitos? Tremendos. Jesús les llama así, los conoce, sabe que tienen un carácter fuerte, pero sabe que tienen un gran corazón. Es decir, el Señor no está eligiendo a las personas que sean como ángeles. Para Dios todo es presente. Y para nuestro Señor, cuando elegía a estos, era presente. Que Pedro iba a negarle en casa de Caifás y que Santiago iba a evangelizar como misionero hasta Finisterre, o que Juan iba a ser el único que estuviera ahí fielmente al pie de la cruz junto a María. Y luego ha elegido personas que tenían un pasado tremendo, difícil. Mateo, publicano, ladrón, cobrador de impuestos que se quedaba con una parte para él y se enriquecía a base de extorsionar, pero que estaba arrepentido. Simón, aquí esta traducción dice Simón el de Caná, otra traducción le llama Simón el Zelota, el sicario, que había militado en los Zelotas, que eran un grupo terrorista antirromano. Y después el más misterioso de todos en su elección, Judas Iscariote, el que lo entregó. El Señor te da la oportunidad de hacer el bien y te da la oportunidad de hacer el mal, porque te ha dejado libre. El Señor sabe cómo eres. El Señor te ama y te ama como eres, no para que sigas siendo como eres, sino para que cambies e intentes ser santo como Él tiene derecho a que tú lo seas. Pero quiero dejar claro, no existe el derecho al sacerdocio, ni para los hombres ni para las mujeres. El Señor ha elegido a quien Él ha querido. Ha elegido solo hombres, pero no todos los hombres que iban a su lado. Ha elegido solo hombres, personas con defectos. Esa ha sido la elección de Él, ha sido la voluntad de Él. Y cada uno de nosotros lo que tiene que hacer es respetar esa divina voluntad en nosotros y en los demás. Pretender que hay un derecho al sacerdocio para todos los hombres o que hay un derecho al sacerdocio para las mujeres es ir en contra de lo que deliberadamente ha hecho Jesús y de lo que la Iglesia ha hecho siguiendo a Jesús durante 2000 años. No lo olvidemos. Que así sea.